Entonces, aparentemente esta prueba me diagnostica más casos probablemente de diabetes gestacional porque el punto de corte es más bajo. No sé si con eso le respondí la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Y otra preguntita. Cuando estábamos hablando de hipoglucemia, usted mencionó algo del padrón de hipoglucemia. ¿A qué se refiere con eso? Al padrón. No sé si me refería tal vez a hipoglucemias que son más frecuentes o generalmente, por ejemplo, son insulinomas, las hipoglucemias son en cualquier momento, o sea, el tipo de hipoglucemia que se presenta es en cualquier momento, o sea, no tiene relación con la alimentación, obviamente se agudiza con la alimentación, pero cuando es una hipoglucemia, por ejemplo, de tipo reactiva, una necidoblastosis, por ejemplo, generalmente son picos principalmente post-comida que presentan los periodos de hipoglucemia. Eso puede orientar un poco al origen de la hipoglucemia, por lo general, aunque no es 100%, ¿no? Ya, gracias, Doc. Empecemos, vamos con vos, entonces. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar Bocio. Los integrantes de este grupo son Maite Díaz, quien les habla, y Víctor Samaniego. Bueno, bocio se define como el crecimiento o aumento de la glándula tiroides y se puede definir también como bocio simple, aquel crecimiento o agrandamiento que no es producido por procesos autoinmunes, inflamatorios, neoplásicos con una función tiroidea normal, es decir, con niveles normales de TSH y hormonas tiroideas. Entonces, se debe diferenciar el bocio esporádico del bocio endémico. El bocio esporádico es aquel que no se produce en una población particular y su etiología está poco definida, aunque se han asociado causas genéticas y ambientales. Y el bocio endémico es aquel que afecta a una proporción significativa de una población determinada, cuya etiología más común va a ser la deficiencia de yodo. Según la OMS, se puede definir como bocio endémico aquel que tenga una prevalencia de bocio grado 1B mayor al 5% en niños y adolescentes o de grado 1A mayor al 30% de los adultos de una población determinada. Entonces, en función del tamaño, se puede clasificar en varios grados o estadios. Grado 0 va a ser la ausencia de bocio. Grado 1 va a ser la tiroides palpable, puede ser no visible con el cuello en extensión en el caso de grado 1A o visible con el cuello en hiperextensión, como podemos ver en la imagen. En cuanto al grado 2, este es el bocio visible con el cuello en posición normal, mientras que el grado 3 se refiere al bocio voluminoso que se puede reconocer a larga distancia. En cuanto a la morfología, se puede catalogar como bocio difuso, aquel aumento global irregular de la glándula con un patrón indistinguible del tejido tiroideo normal, es decir, es un crecimiento difuso, como dice la palabra. Y el bocio nodular, por su parte, puede ser uni o multinodular, es decir, con un único nódulo o varios nódulos, y se deben a aumentos focales del tamaño tiroideo. Este generalmente se presenta como una evolución del bocio difuso. Y va a presentar heterogeneidad tanto morfológicamente, como podemos observar, así como también funcionalmente. Esto significa que puede ser tóxico o no tóxico. El bocio tóxico, no tóxico se refiere a aquel que tiene una producción normal de hormona tiroidea, mientras que el tóxico se refiere a cuando hay una sobreproducción de hormonas tiroideas. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, vamos a ver que la causa más común del bocio va a ser la deficiencia de yodo, que se presenta en 2.5 de cada 10 personas que viven en zonas de deficiencia de yodo. En cuanto a la morbimortalidad, generalmente son benignos y sus alteraciones o sus síntomas generalmente va a ser molestias estéticas, por decirlo de alguna forma. Pero finalmente puede resultar en la compresión de las estructuras circundantes, cáncer de tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y en cuanto a las características poblacionales, vamos a ver que no hay predilección racial. En cuanto al sexo, va a ser más prevalente en mujeres con una relación 4:1 respecto a hombres y va a disminuir su incidencia en edad avanzada, aunque en el caso del bocio nodular sí se puede presentar con más frecuencia en mayores de 65 años.
Entre los grandes estudios mundiales que se han hecho a nivel epidemiológico, cabe mencionar el estudio de Wickham, que se realizó en 1977 en Reino Unido, donde se determinó que un 16% de la población sin enfermedad tiroidea tenía bocio. En Alemania, en el 2009, se realizó un estudio de detección mediante ultrasonografía, donde igualmente se determinó que el 33% de la población sin enfermedad tiroidea, en este caso tenía nódulos. Y en el estudio de Framingham de 1989 en Estados Unidos, el 40% de la población, igualmente mediante ecografía, se le diagnosticó que tenía nódulos tiroideos. Y de esto es importante recalcar que aproximadamente el 36% eran mujeres y el 4% eran hombres, ¿no? Lo que se ve que la relación es a 4:1. En el caso del Ecuador, vamos a ver sobre todo que en los países andinos la carencia de yodo en los suelos va a ser un fenómeno natural que se da por la altitud geográfica, ya que en las montañas generalmente llueve mucho. Y en 1959 se realizó la primera encuesta a nivel nacional, donde se determinó que un 33% de los niños en edad escolar presentaban bocio. 20 años más tarde se realizó otra encuesta, se determinó una prevalencia de 36.5%. Estamos hablando de bocio endémico en este caso porque se debe sobre todo a deficiencia de yodo, y es un año más tarde que se llevó a cabo el programa de control de los desórdenes de deficiencia de yodo, que fue una iniciativa del Ministerio de Salud Pública para precisamente corregir esta deficiencia, y esto se logró básicamente con la sal yodada. Y en 2013 se determinó que del 98-99% de los hogares ecuatorianos estaban consumiendo sal yodada, con lo que en 2016 podemos ver que la prevalencia bajó a un 0.02%. En cuanto a, según los datos del INEC de 2016, vemos que la incidencia ha disminuido mucho. En este caso se reportó un total de 3.378 casos, la mayoría eran mujeres y sobre todo por bocio multinodular no tóxico. Y en cuanto a la edad, vemos que en el caso de las mujeres la mayor incidencia va a ser a partir de los 45 años, mientras que en hombres a partir de los 65 años. Y en cuanto a la morbilidad por provincia, vemos que Pichincha es la provincia con más casos reportados, aunque se debe tener en cuenta que tiene una alta densidad poblacional, como no es el caso de Chimborazo y Tungurahua, que a pesar de estar entre los primeros que reportan más casos de bocio, no tienen una alta densidad poblacional. En cuanto a la patogenia, debemos tener en cuenta que todo crecimiento glandular va a requerir una estimulación por factores de crecimiento. En este caso, la TSH, o hormona estimulante de la tiroides, va a actuar como el factor de crecimiento más importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en todos aquellos casos donde hay una insuficiencia en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, independientemente de su causa, va a haber un hiperestímulo de la TSH. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una concentración estable en el organismo, las hormonas tiroideas van a producir una retroalimentación negativa, ¿no? Para que la adenohipófisis no produzca tanta TSH o produzca la suficiente. Y en el caso de que haya una insuficiencia de la misma, el organismo va a captar que no existe y no va a haber esa retroalimentación negativa, sino que en cambio se va a potenciar, estimular la retroalimentación positiva produciendo más TSH. Entonces básicamente vamos a ver que cuando hay este hiperestímulo de la TSH, se va a producir un crecimiento y una proliferación en las células foliculares de la tiroides. Es decir, va a haber tanto hiperplasia e hipertrofia. Como podemos ver en esta figura, básicamente sería un folículo tiroideo normal, donde vemos el epitelio son células foliculares cúbicas, mientras que en el inferior vemos que está más agrandado como tal el lumen que contiene el coloide, y vemos que el epitelio van a haber más células y va a estar como estratificado. Igualmente aquí se ve una glándula normal y aquí podemos ver cómo está, o sea, hay hiperplasia, hay más células, hay más folículos. Ya. Por otra parte,
Otros factores de crecimiento que también intervienen en la aparición de bocio son, por ejemplo, el factor similar a insulina 1, el factor de crecimiento epidérmico, el de fibroblastos, otras hormonas o glucoproteínas como la gonadotropina coriónica humana, la de crecimiento, la hormona luteinizante, y estos básicamente van a actuar a nivel del receptor de TSH, el cual tiene actividad intrínseca, es decir, que se va a transmitir sus señales sin que necesariamente tenga que unirse a la TSH, y entonces aquí lo que va a hacer es, va a haber una hiperactivación de la glucoproteína G, y por tanto van a ocurrir todas la cascada intracelular, ¿no? Mediante la adenilato ciclasa o también la fosfolipasa C se va a aumentar el AMP cíclico, y por tanto va a haber más producción de hormonas. Y otro mecanismo también puede ser la inflamación y la neoplasia, que va a hacer que va a haber infiltración celular de estas células, en el caso de la inflamación, sobre todo en las tiroiditis autoinmunes, y más rara vez en las infecciones, mientras que en las neoplasias se pueden ver tanto nódulos, como también puede haber neoplasias difusas, como es el caso de los linfomas, y también por mutaciones de oncogenes como el GCP y el RAS, que básicamente van a actuar intracelularmente, igualmente estimulando el crecimiento. Ya. Y en cuanto a la evolución natural del bocio, básicamente puede pasar de un bocio difuso, donde va a haber crecimiento de las células foliculares, a un bocio nodular no tóxico, que va a estar caracterizado por la formación de nódulos, y este puede igualmente evolucionar a un bocio nodular tóxico, donde estos nódulos ya van a adquirir autonomía funcional. Ya. En cuanto a la etiología, entre los factores etiológicos tenemos los más importantes: la alteración en la disponibilidad de yodo, ya sea por déficit o por aumento en el aclaramiento renal del mismo. Se recomienda una ingesta de yodo en adultos no gestantes de 150 a 300 microgramos al día. Y este déficit de yodo va a ser el que caracterice como tal al bocio endémico, que si recordamos era esa alta prevalencia de bocio en una zona geográfica debido al déficit de yodo. Y la patogenia es igual, ¿no? No hay yodo, no se producen las hormonas tiroideas, no hay inhibición, y por lo tanto aumenta la TSH. Y en cuanto a la disminución del aumento del aclaramiento renal de yodo, se debe sobre todo a estados fisiológicos como la pubertad, el embarazo, la lactancia, el climaterio, asociados también a una insuficiente dieta en la ingestión de yodo. Ya. También otro factor etiológico es la ingesta de bociógenos como el tiosinato y el perclolato, que disminuyen la captación tiroidea de yodo, el propiltiuracilo, que provoca déficit en la organificación intratiroidea de yodo. También el exceso de yodo, litio, colchicina van a interferir en la liberación de hormonas tiroideas, y alimentos como la soya, las nueces y sus aceites pueden aumentar la excreción fecal de la tiroxina. También existen efectos congénitos en la síntesis y la acción de las hormonas tiroideas, que pueden ser sobre todo por defectos genéticos. En estas puede aparecer el bocio con o sin hipotiroidismo. Generalmente se caracterizan por ser de herencia autosómica recesiva, es decir, que el hijo de dos padres portadores va a tener una probabilidad de un 25% de heredar estas alteraciones. Presentan heterogeneidad tanto bioquímica como clínica, y se deben sobre todo a alteraciones en las peroxidasas que van a impedir la correcta síntesis de hormonas tiroideas. Tal es el caso del síndrome de Pendred, que se asocia con una sordera nerviosa congénita. También tenemos el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. En este se va a presentar un bocio con hiper o normofunción de la tiroides. Su cuadro clínico no está bien definido y se debe sobre todo a alteraciones en el receptor intracelular de TSH, y en este vamos a encontrar T3, T4 y TSH elevados. Con respecto a la anatomía patológica, tanto en los estadios iniciales del bocio simple como en los más evolucionados del bocio multinodular, la tiroides aquí se va a encontrar aumentada de tamaño y suele ser de consistencia firme. Aquí el epitelio glandular se vuelve más alto, va a proliferar y el coloide disminuye, y por lo tanto también la arquitectura folicular normal va a ser sustituida por agregados celulares. Es decir, todos estos folículos van a presentar un aspecto muy heterogéneo.
En el bocio nodular van a existir uno o varios nódulos que van a estar rodeados o no por una cápsula o por tejido fibroso. Entonces, estos nódulos tiroideos pueden sufrir una transformación quística, pueden sangrar, pueden calcificarse y pueden acompañarse de un componente de tiroiditis linfocitarias o ser verdaderos adenomas que muchas veces pueden ser de estirpe monoclonal. Siguiente, por favor. Si se realizan varios estudios histológicos exhaustivos, se revela que en el 4 al 17% de los casos de bocio multinodular se encuentran carcinomas tiroideos. La mayoría de ellos van a ser carcinomas papilares de tamaño inferior a 1 centímetro, que generalmente no van a presentar ninguna relevancia clínica. Sin embargo, cuando la causa es una dishormonogénesis, la glándula va a mostrar una hiperplasia celular, va a haber formación de papilas y ausencia prácticamente del total del coloide. ¿A qué nos referimos con dishormonogénesis? Que resulta del bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos que van a estar implicados tanto en la síntesis y en la secreción de hormonas tiroideas. Recordando aquí un poquito de la epidemiología y etiología, este va a representar el 10 al 20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito. Siguiente, por favor. Siguiente diapo, por favor. Ya. No. El bocio en sus estadios iniciales suele ser asintomático, aunque raramente puede cursar con dolor o con hemorragia local en el caso de que exista un nódulo quístico. Inicialmente este puede ser difuso y firme y luego se va a hacer nodular, hasta alcanzar algunos casos que va a alcanzar un gran tamaño. Entonces, en este proceso que se va dando, inclusive puede ser muy lento y durar años inclusive. Cuando el crecimiento de un nódulo tiroideo es muy rápido, entonces ahí se sospecha de una neoplasia tiroidea maligna. Aun cuando un nódulo sea benigno, puede también crecer de forma relativamente rápida, sobre todo si tiene un componente quístico. El crecimiento progresivo del bocio hacia el interior de la cavidad torácica, entonces se conoce como bocio intratorácico, y la evolución a bocio multinodular hiperfuncionante o tóxico, son hechos relativamente frecuentes en sujetos de edad avanzada. Cuando un bocio entonces alcanza un gran tamaño, puede cursar con síntomas de compresión, como son la disnea, el estridor, la disfagia, la disfonía y la tos. Siguiente, por favor. Haciendo una recapitulación, entonces tenemos los grados de bocios. El diagnóstico de bocio no suele plantear dificultades, ya que su tamaño y características se determinan por palpación, y según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, como vimos hace unos instantes, se clasifica en 3 tipos. Entonces, como vemos ahí, tenemos el grado 1, tiroides palpable, el grado 1B, que es un bocio palpable y visible con el cuello en extensión, el grado 2, que es un bocio visible con el cuello en posición normal, y el grado 3, que es un bocio voluminoso que se puede reconocer a distancia. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, en las zonas con endemia, la determinación de la ioduria puede confirmar la ingesta insuficiente de yodo, aun cuando la determinación de esta ioduria tiene más valor a nivel poblacional que individual. La endemia se considera leve si la ioduria es de 50 a 99 microgramos litros, moderada si oscila entre 20 y 49 microgramos litros, y grave si es inferior a 20 microgramos litros. Además, se debe de tomar en cuenta que los anticuerpos antitiroideos, en especial los antiperoxidasa, pueden ser positivos en títulos bajos en algunos pacientes y se pueden correlacionar con la intensidad de una tiroiditis linfocitaria focal. Siguiente, por favor. La ecografía va a permitir conocer de forma precisa el tamaño del bocio y sus características, identificar posibles nódulos y clasificarlos. Hoy en día, entonces, la ecografía es una exploración imprescindible para la adecuada valoración de un bocio. Cuando existe un valor de TSH infranormal, se puede realizar una gammagrafía tiroidea que mostrará el bocio difuso inicial o la captación heterogénea en los casos de multinodularidad.
En ocasiones también va a ser necesario realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética cervicotorácica para confirmar la prolongación endotorácica y también el grado de compresión de la tráquea. Y también se pueden realizar pruebas funcionales respiratorias, porque para determinar la repercusión funcional de esa compresión traqueal. Siguiente, por favor. Se recomienda el estudio citológico del material obtenido mediante la punción con aguja fija y codirigida en nódulos con crecimiento rápido y en los que presenten algún dato sospechoso de malignidad, pero no en todos los nódulos. El diagnóstico citológico más frecuente es el del bocio coloide, ya que este va a contener abundante material coloide y escasa celularidad. En ocasiones puede también detectarse esta tiroiditis linfocitaria y la aspiración de un quiste puede resultar diagnóstica y terapéutica al evacuar ese contenido líquido. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, en ocasiones el bocio difuso puede plantear el diagnóstico diferencial con una tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves. En ambas, las determinaciones hormonales de anticuerpos antitiroideos y eventualmente de anticuerpos antirreceptor de TSH suelen aclarar este diagnóstico. Sin embargo, la citología va a permitir confirmarlo en prácticamente todos los casos. Es importante mencionar que el bocio multinodular puede plantear dudas diagnósticas con algunas tiroiditis y con algunas neoplasias. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico del bocio simple, suele ser bueno y su evolución es desfavorable cuando depende solo de su crecimiento y de la consiguiente aparición de fenómenos compresivos y de hiperfunción. Inicialmente se puede revertir de forma espontánea, pero una vez que este bocio alcanza la fase de nodularidad, puede ser irreversible. Su evolución hacia el hipotiroidismo suele ser rara, aunque existe la posibilidad de esta asociación en zonas con déficit endémico de yodo y en situaciones de dishormonogénesis grave. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se debe de tener en cuenta que el tratamiento médico mediante la administración de una levotirosina con la intención de inhibir la secreción de TSH no va a modificar la evolución natural de los nódulos tiroideos. En cuanto al tratamiento quirúrgico del bocio simple, se indicará cuando exista compresión de las estructuras vecinas y en los casos de bocio nodular en los que se sospeche de una neoplasia o esta se haya también confirmado por citología. Los bocios de gran tamaño son una indicación para realizar un tratamiento quirúrgico y la evolución a bocio multinodular tóxico puede ser otra indicación para la intervención quirúrgica. El tipo de intervención indicada se denomina tiroidectomía. Para disminuir este número de recidivas del bocio, entonces la tiroidectomía debe ser extensa, lo que se comporta como un hipotiroidismo posquirúrgico. En consecuencia, también debe de realizarse el tratamiento hormonal después de este tratamiento, debe iniciarse el tratamiento con levotirosina sódica inmediatamente después de la cirugía. El bocio multinodular tóxico con radioyodo es efectivo y seguro y se recomienda sobre todo en personas de edad avanzada y personas con contraindicaciones para la cirugía. Se suele administrar entre 80 y 100 microcurios de yodo radioactivos por gramo de tejido tiroideo estimado, teniendo siempre en cuenta esa capacidad de captación. En la mayor parte de los casos se consigue un adecuado control del hipertiroidismo y en cambio la incidencia de hipotiroidismo post-radioyodo oscila entre el 20 y 50% a los 5 años, lo que se hace necesario un control anual de la función tiroidea en los pacientes en lo que el hipertiroidismo se resuelve tras el tratamiento con radioyodo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del bocio difuso no tóxico, simple. Cuando se produce un aumento de tamaño difuso de la glándula tiroides,
En ausencia de nódulos e hipertiroidismo se denomina bocio difuso no tóxico. En ocasiones también se le denomina bocio simple, por la ausencia de nódulos o por el bocio coloide, o por la presencia de folículos que van a estar uniformes llenos de coloides. Entonces, este bocio difuso en todo el mundo se debe con mayor frecuencia a la deficiencia de yodo y va a recibir ese nombre de bocio endémico cuando afecta mayor al 5% de la población. En las regiones que no son endémicas aparece el denominado bocio esporádico, cuya causa suele ser un poco desconocida. Y el aumento también de tamaño de la tiroides en adolescente en ocasiones se le denomina bocio juvenil. En general, el bocio es más frecuente en las mujeres que en los varones, quizá por la prevalencia de enfermedad autoinmunitaria subyacente y el aumento de las necesidades de yodo que va a estar asociado a esta la gestación. En las regiones con deficiencia de yodo, este aumento de tamaño de la tiroides va a reflejar un esfuerzo compensador para atrapar el yoduro y va a producir hormona suficiente en condiciones en las que la síntesis hormonal va a ser relativamente ineficaz. Debemos mencionar que las concentraciones de TSH suelen ser normales o solo aumentan un poco, lo que le confiere que existe un aumento de la sensibilidad a la TSH o una activación de otras vías que conducen a un aumento del tamaño de la tiroides. El yoduro aquí parece ejercer acciones directas sobre los vasos tiroideos y puede afectar de forma indirecta el aumento del tamaño por medio de sustancias vasoactivas como las endotelinas y también el óxido nítrico. El bocio endémico también puede ser causado por biosógenos ambientales como la mandioca, que va a contener tiocinato, vegetales crucíferos como por ejemplo el repollo, el coliflor, la leche de las regiones en lo que hay bociógenos en el pasto. Entonces todo esto puede generar bocio. Entonces también los defectos hereditarios en la síntesis de la hormona tiroidea también van a provocar un bocio difuso no tóxico y también se han descrito anomalías en cada paso de la síntesis hormonal, incluido el transporte de yoduro, la síntesis de transgénicos, la organificación y la regeneración de yoduro. Siguiente, por favor. Con respecto a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, si la función tiroidea está conservada, muchos de estos bocios suelen ser asintomáticos. La exploración de un bocio difuso revela una glándula con aumento de tamaño simétrico, no doloroso en la palpación, generalmente blanda y sin nódulos palpables. El bocio se define de forma algo arbitraria como un lóbulo lateral con un volumen superior al pulgar del sujeto que está siendo explorado. En la ecografía, el volumen total de la tiroides es mayor a 30 ml, entonces aquí se va a considerar anormal. Si el agrandamiento de la tiroides es notable, puede causar compresión traqueal o esofágica. El bocio retroesternal, por su parte, puede obstruir el estrecho torácico superior y también debemos mencionar el síndrome de Pemberton. ¿En qué consiste el síndrome de Pemberton? Este se refiere a la congestión facial y cervical por obstrucción venosa yugular, cuando se elevan los brazos por arriba de la cabeza. Maniobra en la que tira de la glándula tiroides hacia el estrecho torácico superior. A esto mencionamos como signo de Pemberton. Entonces, para valorar este bocio retroesternal en pacientes con signos o síntomas obstructivos, deben realizarse entonces mediciones de flujo expiratorio y en ocasiones también tomografía computarizada o resonancia magnética. Siguiente, por favor. Al momento que se realizan las pruebas de función tiroidea en todos los enfermos con bocio, se hace para excluir de tirotoxicosis o hipotiroidismo. No es raro también, en especial en la deficiencia de yodo, observar una T4 total baja con T3 y TSH normales, lo que refleja el aumento de esa biotransformación de esa T4 en T3. La presencia de una TSH baja con T4 y T3 libre, sobre todo en personas adultas mayores, sugiere la posibilidad de secreción autónoma de hormonas tiroides o de enfermedad de Graves, y se denomina tirotoxicosis subclínica. También es importante mencionar que el beneficio del tratamiento en la tirotoxicosis subclínica comparado con el seguimiento y la extracción del tratamiento, si las
concentraciones de T3 libre y T4 libre son anormales, pero el tratamiento se va a recomendar cada vez más en los ancianos para disminuir el riesgo de fibrilación auricular y pérdida ósea. Entonces, estos anticuerpos contra TPO pueden ayudar a identificar a los pacientes con mayor riesgo de presentar una enfermedad tiroides. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento del bocio difuso no tóxico, la restitución de yodo induce una regresión variable del bocio en la deficiencia de yoduro, lo que depende de la duración y el grado de la hiperplasia, con fibrosis concomitante y autonomía funcional, que pudo haber llegado a desarrollarse. Entonces, la cirugía rara vez está indicada en el bocio difuso. Son excepciones a esta regla la existencia documentada de cuáles de la compresión traqueal o de obstrucción del estrecho torácico superior, o las cuales también es probable que se relacionen con bocios multinodulares tóxicos. Entonces aquí la tiroidectomía subtotal o casi total, en estos casos por motivos también estéticos, debe realizarla se la realiza el cirujano. Después de la cirugía, aquí se debe administrar un tratamiento sustitutivo con levotirosina, a fin de mantener las concentraciones de TSH en el nivel más bajo en el intervalo de referencia para evitar esa reaparición del bocio. Siguiente, por favor. Ya. Por otra parte, tenemos el bocio multinodular no tóxico. Este se produce hasta en el 12% de los adultos, va a ser más frecuente en mujeres en una relación 3:1 y su prevalencia aumenta con la edad. En cuanto a la etiología, se va a presentar sobre todo en regiones con déficit de yodo, pero también puede ocurrir de forma esporádica, por lo que también se han asociado factores genéticos, autoinmunes y ambientales. En cuanto a la patogenia, va a haber una variación en el tamaño y en la forma de los nódulos. Histológicamente la morfología va a ser muy diferente, pudiendo existir regiones hipercelulares o áreas quísticas llenas de coloides, y a menudo se puede encontrar fibrosis extensa y pueden observarse áreas de hemorragia o también de infiltración linfocítica. Y también cabe recalcar que la mayoría de los nódulos van a ser de origen policlonal. Esto significa que hay esta respuesta hiperplásica va a existir con respecto a los factores de crecimiento y citocinas producidas de forma local, o en el caso de que sea monoclonal, que es menos frecuente, se debe sobre todo a que existen mutaciones en genes que van a permitir este crecimiento celular. Y aquí podemos observar zonas fibróticas y pequeñas zonas hemorrágicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, igualmente la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos y eutiroides. Esta lesión se va a desarrollar durante muchos años. Cuando el paciente nota un crecimiento excesivo en el cuello, es que va a ir al médico como tal, y con la exploración física rutinaria o como hallazgo incidental de los estudios de imagen es que se puede básicamente diagnosticar. Entonces, si el bocio es lo suficientemente grande, va a provocar los síntomas de compresión, como la dificultad para tragar, dificultad respiratoria, congestión venosa, y en caso de que se presente dolor repentino o disfonía, esto puede ser básicamente producto de una neoplasia maligna que puede estar ocasionando estas molestias, ¿no? En el caso de la disfonía, por daño en el nervio laríngeo recurrente. Igualmente, el dolor repentino se puede deber a una hemorragia o puede ser por la neoplasia. En cuanto al diagnóstico, en la exploración física se van a observar la existencia de nódulos y también tiene que procederse a la palpación. Se debe tener en cuenta que muchos de estos nódulos pueden estar ubicados en una localización más profunda o a nivel retroesternal, los cuales no se van a poder palpar. Se debe igualmente determinar el signo de Pemberton, que ya explicó mi compañero, y determinar si hay desviación de la tráquea. Esto puede ser porque el paciente esté aquejándose de que tiene alguna molestia respiratoria, ¿no? Y además se va a escuchar el estridor al momento de inspirar. En cuanto a los exámenes, se debe hacer una cuantificación de la TSH para excluir de esta forma que haya hiper o hipotiroidismo, pero normalmente la función tiroidea va a ser normal.
se puede realizar una tomografía computarizada o resonancia magnética igual para valorar la anatomía del bocio y también la compresión, también el alcance en el caso de que sea retroesternal o la obstrucción traqueal que pueda estar ocasionando. También para estos casos se utiliza el esofagograma con bario, que igual nos va a ser indicativo de la compresión esofágica, y aquellos nódulos donde las imágenes sean sospechosas, que por ejemplo se vea un nódulo hipoecogénico o también que los márgenes no estén claros, van a ser recomendables realizar una biopsia que puede ser ecoguiada. En este caso es una tomografía, se observa la tráquea que está bastante comprimida, igualmente aquí. Y este es una ecografía, ¿no? En este caso estamos observando un nódulo que probablemente sea benigno porque está hipericogénico y tiene los bordes bastante regulares. Ya. En cuanto al tratamiento, la mayor parte se va a tratar de forma conservadora, porque hay un alto riesgo de que puedan producir tirotoxicosis. En el caso de que se utilice la levotiroxina, esta se va a utilizar en dosis bajas de 50 microgramos al día y se debe ir aumentando paulatinamente. Se deben evitar medios de contraste y sustancias con yodo debido a que se corre el riesgo de inducir el fenómeno de Jod base down, que ya les comentaremos posteriormente. En cuanto al yodo radioactivo, su dosis va a depender del tamaño del bocio y de la captación tiroidea del paciente, pero más o menos se recomienda una dosis de 3.7 milibecquerel. Este puede reducir el tamaño del bocio y también sirve para reducir zonas como más específicas que tengan autonomía. Y en cuanto a las principales complicaciones de este tipo de bocio, va a ser la inflamación de la tiroides producida por la radiación, la compresión traqueal que ya les hemos comentado, para la cual se puede utilizar glucocorticoides y también se puede proceder a cirugía, y bueno, la tiroiditis autoinmunitaria que se produce en el 5% de los pacientes tratados con bocios no tóxicos. Ya, a continuación vamos a explicar dos efectos. Uno es el efecto de Wolff-Chaikoff y el otro es el efecto de Jocks-Base-Down. El efecto de Wolff-Chaikoff es un fenómeno de autorregulación por el cual una gran cantidad de yodo ingerido inhibe de forma aguda la síntesis de hormona tiroidea dentro de las células foliculares, independientemente del nivel sérico de la hormona estimulante de la tiroides. Aquí, la exposición a cantidades excesivas de yodos va a bloquear la actividad de la TPO, fenómeno que se denomina Wolff-Chaikoff. Entonces, este se presenta cuando se produce un aumento brusco de esas concentraciones plasmáticas de yodo y aumenta el yodo dentro de la glándula tiroides por encima de un nivel determinado, haciendo así que disminuya la organificación de este elemento. Sin embargo, también se puede provocar hipotiroidismo en pacientes susceptibles con enfermedad tiroidea subyacente que pueden experimentar este escape tardío de este efecto de Wolff-Chaikoff. Siguiente, por favor. Por otro lado, el efecto de Jocks-Base-Down, a pesar de ello, el efecto del yodo también puede producir un hipertiroidismo debido a una hiperproducción y liberación brusca de hormonas tiroideas en respuesta a la administración de grandes cantidades de yodo. Este fenómeno afecta más frecuentemente a personas con afección tiroidea previa, como por ejemplo bocio endémico, bocio multinodular tóxico o déficit de yodo. Siguiente, por favor. En conclusión, podemos decir que la exposición a una sobrecarga yodada produce una autorregulación tiroidea que consiste en una disminución de la organificación del yodo y la síntesis de hormonas tiroideas de forma transitoria, conocido como efecto de Wolff-Chaikoff. Y por otra parte, puede generar hipertiroidismo el efecto de Jocks-Base-Down debido a la hiperproducción y liberación brusca de hormonas tiroideas en respuesta a grandes cantidades de yodo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del bocio multinodular tóxico.
Se denomina bocio multinodular tóxico a la situación de hipertiroidismo que puede aparecer en la fase nodular del bocio simple cuando uno o más nódulos se hacen hiperfuncionantes y autónomos del control de la TSH. Más del 50% de los casos aparecen sujetos portadores de un bocio endémico y que, por tanto, viven o provienen de una zona endémica de bocio. Dado que el bocio simple predomina en las mujeres, el bocio multinodular tóxico se presenta en estas en un 90% de los casos y aparece sobre todo a partir de los 50 años. Este predominio en edades avanzadas va a estar relacionado con el hecho de la nodularidad que va a representar esta última fase del bocio simple. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiopatogenia, al igual que se verá más adelante, el adenoma tóxico, hay que tener presente que la introducción del yodo en estas áreas geográficas con deficiencias del mismo va a poder conducir a situaciones de hipotiroidismo transitorio y eventualmente se pueden convertir permanentemente. Asimismo, una serie de genes y oncogenes desempeñan un papel etiológico cada vez mejor conocido en el desarrollo de estos tipos de adenomas tiroides. Siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía patológica, el estudio histopatológico aquí pone en evidencia las diferentes fases evolutivas y de actividad funcional de los distintos nódulos tiroides en un bocio multinodular. Los nódulos hiperactivos van a mostrar las características histológicas de esa hiperfuncionalidad. En cuanto a los nódulos no captantes de radiocontraste en la gammagrafía o no funcionantes, pueden comprender dos tipos histológicos. Tenemos los que son en reposo o parcialmente involucionados y los que son involución completa e irreversible. Aquí las características histopatológicas de los dos primeros que se les mencionó va a corresponder a la fase coloide de esta historia natural del bocio simple, ya que estos folículos van a estar repletos de coloides y también de células foliculares, que están aplanadas, poseen un núcleo normal y escaso citoplasma. Estos nódulos en reposo son los que pueden reactivarse y transformarse en hiperfuncionantes. En cuanto al segundo tipo, los que son los nódulos en involución definitiva corresponden a zonas quísticas, a zonas fibrosas y hemorrágicas, incluso en depósitos cálcicos. En ellos pueden observarse algunos restos de folículos tiroides que van a ser difícilmente identificables. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes van a presentar un cuadro de hipertiroidismo que rara vez llega a ser de intensidad de tirotoxicosis descrita en la enfermedad de Graves. Entonces, la pérdida de peso suele ser moderada y con cierta frecuencia no se observa diarrea, hipersensibilidad al calor y sudoración caliente. En cambio, aquí a menudo se comprueba un aumento del nerviosismo, tendencia al insomnio y temblor moderado. Un signo clínico constante aquí es la taquicardia, que se acompaña con frecuencia de arritmias por fibrilación auricular en algunos casos y de otras manifestaciones de cardiopatía tirotóxica. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al diagnóstico, por ejemplo, si la clínica de hipertiroidismo es importante saberla, entonces su diagnóstico no va a ofrecer ninguna dificultad alguna. Una vez comprobado por la palpación y en algunos casos por inspección, la existencia de este bocio multinodular. En cambio, si los síntomas y signos de tirotoxicosis son poco aparentes, el diagnóstico puede pasar inadvertido. En ocasiones estas concentraciones hormonales no deben limitarse a las de la T4 libre y TSH, sino que han de incluir también a la T3, ya que en esta entidad no son raras la forma de tirotoxiclosis exclusivamente por T3. El estudio gamma gráfico pone en evidencia también una notable heterogeneidad en la catacción del isótopo. Entonces van a existir nódulos calientes o hiperfuncionantes y casi siempre otros fríos o hipofuncionantes o funcionantes, mientras que en el resto del parénquima aquí va a estar inhibido. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, aunque teóricamente aquí se conoce que la remisión de este hipertiroidismo de un bocio multinodular tóxico por necrosis o hemorragia de los nódulos activos, esta posibilidad es mínima o muy baja.
Entonces, el pronóstico aquí de la afección, de modo parecido a lo que ocurre en el adenoma tóxico, es favorable si el diagnóstico se establece precozmente y si se realiza el tratamiento oportuno. En caso contrario, que quede ensombrecido notablemente por ejemplo, por cardiopatía tirotóxica, pues dada la edad promedio en la que aparece este bocio multinodular tóxico, está acompañada por esta complicación y puede tener una gravedad considerable. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección aconsejado en muchos casos es la tiroidectomía subtotal bilateral, al igual que en el adenoma tóxico. El paciente debe llegar eutiroideo a lo que es el acto quirúrgico y el tratamiento con radioyodo puede tener su indicación en personas de edad avanzada, en los que presente o también en los que presente contraindicaciones para la cirugía. Las dosis requeridas habitualmente van a oscilar entre 20 y 60 milicurios y en todo caso aquí son superiores inclusive a los que son para adenomas únicos y a la enfermedad de Graves. Aunque con este tratamiento, esta tirotoxicosis se cura, el tamaño del bocio suele sufrir pocos cambios, ya que estos bocios, aparte de los nódulos funcionantes, contienen también nódulos fibrosos y calcificados, que no se reducen de tamaño, porque no captan ese radioyodo. Entonces, rara vez obtienen reducciones de tamaño superiores del 20% del tamaño inicial. Siguiente, por favor. Ya, por último Ya, tenemos hasta ahí está bien, porque la verdad lo que es hiperfunción se toca un poco más en hipertiroidismo. Creo que estas son las últimas diapositivas que tenía, ¿no? Sí, doctor. ¿Ya? Sí, porque nódulo tóxico y lo que es hiperfunción se toca más en hiper, entonces. Creo que esta era la última parte, entonces, hasta ahí está bien, ¿ya? Vamos a la parte, a ver, conceptos que me interesan a mí en este caso. Recuerden que no salgan todavía de la presentación. En todo caso, los conceptos importantes en este caso, hacer una introducción a lo que es la patología tiroidea. Me interesa que reconozca lo que es la clasificación, que sepan establecer un grado de bocio en el paciente, que en base al laboratorio estadifiquen si es un bocio normofuncionante, hiperfuncionante, ¿ya? Y los exámenes que se tienen que pedir de base para su investigación, la forma de clasificar el grado de bocio y las dos definiciones que colocaron sus compañeros, lo que es el fenómeno de Wolff-Chaikoff y Joule-Basel, los dos, ¿ya? Me gustaría que pongan ahí, por favor. Ya, entonces, vayan al que pusieron el diferencial entre los dos. Tenían una sola diapositiva ahí. Eso, ¿ya? Entonces, dos puntos importantes que a veces suelen ocurrir y eso va a tener efecto en lo que es el tratamiento de los pacientes. Tenemos un efecto de Wolff-Chaikoff, que es la inhibición de la organificación de yodo, lo que llega a causar un hipotiroidismo y un fenómeno de Joule-Basel, lo que causa un hipertiroidismo. Ustedes van a ver una práctica clínica cuando tenemos un paciente hospitalizado por bocio, por ejemplo, o hipertiroidismo, hiperfunción de la glándula tiroides, al paciente se le da yodo oral. Deben haber escuchado que se le da Lugol vía oral en algunos casos a ese grupo de pacientes. ¿Por qué se les da eso? Justamente para provocar un efecto de Wolff-Chaikoff, ¿sí? Existen situaciones en que los pacientes ingresan descompensados por su hipertiroidismo y si yo opero al paciente hipertiroide descompensado le puedo provocar una crisis tirotóxica por la liberación de hormona tiroide durante la manipulación quirúrgica. ¿Qué se hace entonces en ese caso? Administrar yodo al paciente para provocar un Wolff-Chaikoff, un bloqueo de la producción de hormona tiroidea y de esa manera mejorar la estabilidad del paciente para el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, esto se puede hacer por un corto periodo de tiempo, porque si yo doy mucho tiempo el yodo, lo que voy a tener luego del Wolff-Chaikoff es un yodo base 2, o sea que voy a liberar esa producción de hormona tiroidea justamente por la administración exógena y voy a provocar un hipertiroidismo y voy a descompensar más al paciente, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando yo hago ese tipo de tratamientos, lo primero que voy a causar es un fenómeno de Wolff-Chaikoff y secundariamente, si es que no trato, un fenómeno de yodo base, ¿no? Entonces, el protocolo quirúrgico generalmente se tiene de administrar yodo por unos 3 a 4 días al paciente y posteriormente cirugía. Si no realizo eso, probablemente le voy a descompensar más el hipertiroidismo al paciente, ¿ok? Solamente para que recuerden la diferenciación entre un fenómeno y otro, ¿sí? Y por qué es útil obtener un Wolff-Chaikoff en algunos pacientes y hacerles un poco que normalicen la función tiroidea, ¿ok? Preguntas que tengan de esto, recuerden que esto no es un tema introductorio.
Lo que es bocio tóxico, hiperfuncional, se va a ver en hiper con más claridad. Adriana. Doc, en el caso de un paciente con bocio multinodular que le hicieron una punción y de un nódulo sospechoso y le sale por el sistema Bethesda que es de categoría 3 o atipia indeterminada, ¿sería mejor extirparle la tiroides? Dependería también del contexto clínico, o sea, si generalmente lo que se recomienda es Bethesda 3, como vamos a ver después del seguimiento ecográfico y repetir la punción, si nosotros tenemos una alta sospecha clínica, ejemplo, un bocio, le hago una punción, me sale un Bethesda 3 y es altamente sospechoso. En este caso se recomienda hacer un seguimiento y repetir nuevamente la punción en 6 meses. Ahora, tienes la situación en la que tienes un nódulo que es 100% sospechoso, o sea, tienes todas las características de malignidad, es grande y todo, y te sale Bethesda 3. Entonces, en ese contexto, si es altamente sospechoso clínicamente y ecográficamente, se puede pensar también en una opción quirúrgica, ¿sí? Pero eso va a depender de base de las características que tenga ese nódulo, ¿ya? Ya, Doc, gracias. Evelyn. Buenas tardes, doc. Con respecto al fenómeno de Pemberton que mencionaron, ¿es algo así como patognómico del bocio retroesternal? También puede estar en otras. No siempre, no depende del grado de invasión retroesternal también, no existen diferentes tamaños, ¿no? En algunos casos, cuando existe un bocio realmente importante en lo que es el componente intratorácico, se puede presentar, pero si el componente intratorácico no es tan grande, puede no provocar. Ya, gracias, doc. ¿Alguien más? Listo. Vamos entonces a hipotiroidismo. Gracias. A Emilia levantó la mano. Hasta también se prepara en la otra presentación el otro grupo. Gracias, chicos. Estuvo bien. Doc, los compañeros nos hablaban sobre, en algunos casos, sobre practicar la tiroidectomía total o parcial. ¿Cuál serían las peores consecuencias que podrían tener estos pacientes ya que ya no tendrían la tiroides? La parte del hipotiroidismo es fácil. Se sustituye con levotiroxina y ya, o sea, aunque se ha visto que algunos pacientes aparentemente siguen sintomáticos aún con la reposición de la levotiroxina, que es T4, entonces actualmente se está discutiendo el uso concomitante de T3 ya en ese grupo de pacientes, porque aparentemente hay algunos que el T4 parece que no les compensa completamente el hipo y el uso de T3 les mejora bastante la sintomatología. Pero bueno, esta vez se está viendo, ¿no? En algunos casos se ha visto que sí se puede utilizar. Pero de ahí la consecuencia principal es que el paciente va a estar hipotiroide y tiene que tomar medicación en forma permanente. Ya de ahí si vamos a complicaciones quirúrgicas, podemos tener lo que es el hipoparatiroidismo, ¿no? Consecuencia de la extracción de la tiroides. Y con un bocio grande el riesgo es mayor, porque la manipulación es mayor. Entonces, ese es el principal riesgo, ¿no? Depende también de la experticia del cirujano. Pero los riesgos más frecuentes de complicaciones son hipoparatiroidismo, parálisis de cuerdas bucales en algunos casos, lesión del nervio espinoso con síndrome de hombro caído, eso es ya cuando existe ya algo mucho más grande que compromete ese nivel, pero eso depende también del tamaño del bocio y la experticia del cirujano. Se espera no encontrar las complicaciones por lo general. Gracias, Doc. Listo, entonces arranquemos con hipotiroidismo, una de las cosas más frecuentes que ustedes van a escuchar. A ver. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. A continuación les vamos a exponer acerca del tema de hipotiroidismo. Este grupo está integrado por Sofía Esteves y mi persona, Santiago Buenatuño. ¿Puedes pasarle, por favor? No se me pasa. Y avanzaron mucho, pero... Sí, ya. En definición, el hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular. Esto ya sea por una producción deficiente, por una resistencia a absorción en los tejidos llenos o por alteraciones de su transporte o de su metabolismo. Esto conlleva al enlentecimiento de los procesos metabólicos.
Con respecto a la epidemiología, a nivel mundial, según la OMS, se estima que el hipotiroidismo tiene una prevalencia aproximada del 10% en la población general. Esto se incrementa en personas de edad avanzada, alcanzando valores del 16% en hombres mayores a los 70 años y 20% en mujeres mayores de 60. Entonces vemos que la prevalencia de hipotiroidismo se evidencia mayoritariamente en mujeres con respecto a los hombres. Esta condición generalmente aparece debido a que durante su ciclo de vida las mujeres manifiestan cambios hormonales que influyen en el funcionamiento normal de la glándula tiroides. En Ecuador la incidencia de hipotiroidismo es aproximadamente del 5 al 8%, con mayor evidencia también en mujeres y mayores de 65 años. Es más frecuente en zonas andinas y rurales, y el hipotiroidismo congénito tiene una incidencia relativamente alta, desde 1 en 1.500 nacimientos. En las embarazadas ocurre entre el 0.3 a 0.7%. Bueno, en este cuadro, en este mapa tenemos los distintos tipos de hipotiroidismo que podemos encontrar. Prácticamente existe un hipotiroidismo clínico y un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo clínico a la vez se puede clasificar en primario cuando hay una alteración intrínseca de la tiroides, o central, que a su vez puede ser secundaria por alteraciones en la hipófisis, o terciaria por alteraciones en el hipotálamo. El primario a la vez se puede dividir en congénito, autoinmune, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, y iatrogénico. El diagnóstico. Para el diagnóstico es importante conocer la historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas, el examen físico también, y ciertas pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. Comenzando con las manifestaciones clínicas más comunes. Manifestaciones clínicas generales, podemos observar síntomas como intolerancia al calor, astenia, aumento de peso, y también signos como hipotermia. En manifestaciones neurológicas, en manifestaciones neurológicas se puede observar síntomas como somnolencia, pérdida de memoria, cambios de personalidad, y signos como la bradilalia, que es el habla lento, o la reducción de la audición y del gusto. También se puede observar ataxia y calambres. En manifestaciones gastrointestinales se puede observar síntomas como náuseas y estreñimiento, también signos como la macroglosia y vascitis. En las manifestaciones cardiorrespiratorias se puede observar disminución de la tolerancia al ejercicio, y también se puede observar signos como derrame pericárdico, bradicardia o derrame pleural también. En manifestaciones en la esfera gonadal y genital se pueden observar síntomas como la reducción de la libido y alteraciones menstruales de mujeres. En piel y faneras observamos síntomas como piel áspera y fría, cara hinchada y blanda, también caída de vello y caída del cabello también. Y podemos observar signos como coloración pálida o amarillenta, cabello áspero y quebradizo, uñas estriadas y quebradizas, axilas secas, hinchazón periorbitaria y también edema sin fobia en cara y dorso de las manos y tobillos. Ya. Con respecto a la historia familiar y hábitos, son importantes los datos como los cambios en la salud que sugieren que el organismo esté funcionando con lentitud. También ciertos antecedentes, como si la paciente ha tenido alguna vez una cirugía de la tiroides. También si ha recibido radiación en el cuello para tratar algún tipo de cáncer, si ha recibido o ha tomado cualquier medicamento que pueda causar hipotiroidismo. Y antecedentes familiares, si hay alguno de sus familiares que sufre enfermedad tiroidea. Con respecto al examen físico, se examinará la tiroides y se buscará signos como la resecada de la piel. En estos pacientes los reflejos suelen ser lentos y existe el bradicardia, latidos cardíacos lentos o disminución de la frecuencia cardíaca.
se me cambia de diapo. Con respecto al diagnóstico, también se pueden realizar ciertas pruebas de laboratorio, esto entendiendo la fisiología de cómo se da el control de la secreción de las hormonas tiroideas. Podemos observar que el hipotálamo secreta una hormona conocida como hormona liberadora de tirotropina. Esta va a ir a la hipófisis y va a ayudar a la secreción de la hormona estimulante de la tiroides. Esta, como su nombre lo indica, va a estimular a la tiroides para que se secrete hormonas tiroideas como la tetraiodotironina o tiroxina y la triiodotironina. Y estas hormonas a la vez van a tener un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y la hipófisis para disminuir la secreción de las hormonas estimulantes. Bueno, entendiendo esto, existen varias pruebas que pueden medir estas hormonas. En primer lugar, tenemos la prueba de la TSH, o la hormona estimulante de la tiroides, que esta es la prueba más importante y sensible para el hipotiroidismo. Y la prueba de la tiroxina, existe la tiroxina total, la conjugada y la libre. La que se mide es la tiroxina libre, ya que refleja con mayor precisión cómo funciona la glándula tiroides. Y también, en ciertos casos, cuando sospechas de enfermedades de autoinmunitaria, como la tiroiditis de Hashimoto, se puede realizar análisis de anticuerpos en sangre, como la antiglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Otras pruebas que se pueden realizar es los niveles de colesterol. Generalmente la LDH y los triglicéridos suelen estar elevados. También se puede realizar una biometría hemática, donde se puede observar anemia normocítica normocrómica o microcítica hipocrómica. También se puede realizar un ionograma, donde se pueden observar signos de hiponatremia y hipercalciemia leve, y también enzimas musculares, donde se puede observar un aumento de la creatinina sinasa, por ejemplo. Otras pruebas que se pueden solicitar suelen ser la ecografía tiroidea, y la imagen depende de la causa del hipotiroidismo. El tamaño de la glándula suele ser pequeño, normal o estar incluso aumentado. Se puede pedir también una ecografía abdominal para observar signos de ascitis en casos de hipotiroidismo avanzado. También se puede pedir una radiografía de tórax, ya que en el hipotiroidismo avanzado se presenta derrame pleural y la silueta cardíaca suele estar aumentada de tamaño. También se puede solicitar una ecocardiografía, ya que se pueden observar signos como derrame pericárdico, dilatación del ventrículo izquierdo y también reducción de la fracción de eyección en hipotiroidismo avanzado. Y la gammagrafía, donde la captación de yodo suele estar disminuido, y también se puede realizar un electrocardiograma, donde se puede observar signos de bradicardia sinusal, o el intervalo PR suele estar prolongado en estos pacientes. Bien. Ahora hablando del hipotiroidismo primario. Como ya les había mencionado anteriormente, esta es la más común y se define como una enfermedad intrínseca de la tiroides. Entonces, si es una enfermedad intrínseca, va a haber poca producción de las hormonas tiroideas, especialmente la tiroxina, que es la que se mide. Entonces, al haber poca cantidad de tiroxina, una respuesta, como les había explicado anteriormente, todo el mecanismo con el cual se controla la producción de estas hormonas. Entonces, al haber menos tiroxina, esta va a ser una señal para la hipófisis, para que se secrete más hormona estimulante de la tiroides. Y eso nos sirve para el diagnóstico de un hipotiroidismo primario. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología es más prevalente de la deficiencia de yodo en áreas geográficas con deficiencia de yodo en todo el mundo. Y
La enfermedad tiroidea autoinmune es la principal causa de hipotiroidismo en regiones con suficiente yodo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como les estaba explicando, aquí el diagnóstico se hace prácticamente midiendo la hormona estimulante de la tiroides, que suele estar elevada, mayor a 10.000 unidades por litro, y la tiroxina libre suele estar disminuida. El tratamiento. El tratamiento de elección es la levotiroxina en monoterapia. ¿Pero cuándo se debe iniciar? Cuando los niveles de TSH sean mayores a 10.000 unidades por litro. Y la dosificación es una dosis única diaria, generalmente en ayunas, 30 o 60 minutos antes del desayuno. La dosis debe definirse de manera individual. En adultos, la dosis completa de sustitución en general es de 1.6 a 1.7 microgramos kilogramos al día. En adultos mayores es hasta 1 microgramo kilogramo día. En la mayoría de enfermos con hipotiroidismo sintomático, esto corresponde a 100 a 150 microgramos al día. El control. El control debe realizarse con la hormona estimulante de la tiroides. Esta se debe controlar no antes de los 6 a 8 semanas. Luego se puede realizar cada 12 meses. ¿Preguntas hasta aquí de hipotiroidismo? Pueden levantar la mano, por favor. Vaya a la parte del laboratorio. Adriana levantó la mano hasta mientras. Sí, buenas tardes, Doc. De acuerdo a lo que dijo mi compañera del diagnóstico, ¿por qué la TSH se encuentra aumentada y por qué la tiroxina libre, me parece que era la T4, se encontraba disminuida? Ya, usted mismo. Hablando de lo que es feedback y retroalimentación, ¿dónde se produce la TSH? En la Adriana. hipófisis, Doc. Sí, Doc, en la hipófisis. Ya, ¿y estimula qué? ¿O en dónde estimula? A ver, estimula la tiroides. Ya. ¿Qué pasa si la tiroides no funciona y no produce hormona tiroidea? ¿Qué va a pasar? La T4 va a disminuir. ¿Y consecuentemente qué? Va a aumentar la TSH. Por retroalimentación negativa. Ya. ¿Ok? ¿Le quedó claro? Sí, sí, Doc. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ludwig. Doc, ¿y aquí la T3 va a estar normal o también va a estar disminuida? Generalmente la T3 no se pide siempre en conjunto, ¿no? Pero por lo general se espera que la T3 esté baja, porque al final la T4 se va a dividir para T3 para ejercer su efecto a nivel de las células, ¿no? Entonces, por lo general está bajo tanto el T4 como el T3. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Evelyn. Con respecto a los, o sea, el diagnóstico por imagen que mencionaba, serían más como para las complicaciones, o sea, para el derrame pericárdico y todo eso. No sería Vamos tanto como... a las imágenes que ustedes colocaron. Esperar un momento. Ya, dígame, por favor, ¿cuál es la duda que tiene ahí? O sea que en sí no sería tanto para el diagnóstico, sino para verificar complicaciones. O sea que el diagnóstico ya se podría establecer solo con laboratorio. La verdad, sí. O sea, el hipotiroidismo es un diagnóstico de tipo laboratorial, ¿no? Entonces, un TSH alto y un FT4 bajo te da el diagnóstico de hipotiroidismo. Ahora, las complicaciones, sí. O sea, me puede ayudar los métodos que sus compañeros colocaron. Pero para un hipotiroidismo no tengo que hacer eco. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Generalmente algo que se hace así actualmente. O sea, no debería, pero se hace así.
Con el diagnóstico de hipotiroidismo ya se pide de una vez un eco de cuello. Es por eso que aumenta el diagnóstico de nódulos y al mismo tiempo también el diagnóstico de cáncer de tiroides sin mayor efecto en la mortalidad. Justamente porque se piden ecos sin haber encontrado nada el examen físico, ¿ya? Pero en sí, o sea, esto se evalúa más o es para evaluar complicaciones del hipo, pero no para diagnóstico específicamente. Gracias, Doc. Ya, sí, ese es un punto importante, ¿ok? No es que yo diagnostico hipo, voy a hacer eco de abdomen, radiografía de tórax y electrocardiograma, o sea, si tengo un paciente hipotiroide, voy a tener su clínica, dentro de la clínica puede estar bradicardia, otras características, puede tener miocardiopatía, hipotiroide también, consecuencia del hipotiroidismo crónico, pero son complicaciones que se pueden ir evaluando después, de acuerdo a la clínica que el paciente tenga también. Pero por lo general no se pide de cajón, ¿ok? ¿Alguien más? Vamos al congénito, sigan nomás. Ya, con respecto al hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo congénito es una afección en la que la glándula tiroides no puede producir cantidades adecuadas de hormona tiroidea al momento del nacimiento o incluso antes. Dentro de las causas, el 15% de los casos puede ser hereditario, generalmente autosómico o recesivo, y el 85% de los casos son esporádicos. Existen dos tipos de hipotiroidismo congénito, el transitorio y el permanente. No se me cambie de tiempo. Ya, el transitorio y el permanente. El transitorio es una deficiencia temporal, como su nombre lo indica, de hormona tiroidea al nacer, y seguida de una producción normal de la hormona tiroidea. Es más común en bebés prematuros, en áreas con deficiencia endémica de yodo. Dentro de las causas maternas podemos observar medicamentos antitiroideos o exposición a toxinas, y dentro de las causas neonatales pueden incluir retraso en la maduración del eje hipotálamo-hipófisis y la exposición a anticuerpos antitiroideos maternos. Ya. El hipotiroidismo permanente se debe a la incapacidad de la para producir hormonas debido a una disgenesia tiroidea o formación o función anormal de las glándulas por una ectopia tiroidea o hipoplasia tiroidea. El 2% se debe a una mutación del gen TTF2 y el otro 98% restante suele ser de causa desconocida. También tenemos a la dishormonogénesis entre los errores de la biosíntesis de la hormona tiroidea. Es un defecto en la producción y función o transporte de la hormona tiroidea, generalmente asociada con un defecto enzimático, o también puede deberse a anomalías de transporte de estas hormonas. Resistencia a la TSH es un defecto de la unión de la TSH o de la transducción de señales en sí. Ya. ¿Cuáles son el cuadro clínico, las manifestaciones? Pueden tener algunas de estas características: una cara de aspecto hinchado, lengua grande y gruesa, también puede tener grandes puntos blandos en el cráneo, un llanto ronco, un estómago distendido con evaginación del ombligo, conocido como una hernia umbilical, como lo podemos observar en la imagen, también dificultad para tragar, estreñimiento, y también pueden presentar ictericia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se obtiene una muestra de sangre por punción en el talón 1 o 2 días de edad, y este debe ser confirmado con otro análisis de sangre que se toma directamente de una vena, ya no por una muestra o una punción en el talón. Y también se puede solicitar un examen de ultrasonido o una gammagrafía tiroidea. Esto más para búsquedas de causas, búsqueda de una causa específica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de hipotiroidismo congénito debe iniciarse con levotiroxina, tan pronto como sea posible, idealmente antes de las 2 semanas de vida.
y debe mantenerse durante toda la vida, excepto para los casos de hipotiroidismo congénito transitorio. El tratamiento debe iniciarse con levotiroxina con una dosis de 10 a 10 microgramos kilogramo al día. Y como podemos observar en esta tabla, las dosis van cambiando de acuerdo a la edad que tenga nuestro paciente. También los periodos de revisión van cambiando. Por ejemplo, si el paciente o la paciente tiene de 6 a 12 meses de vida, las revisiones deben ser mensuales y la dosis apropiada de levotiroxina suele ser de 6 a 8 microgramos kilogramo al día. Ahora hablando de otro tipo de hipotiroidismo, tenemos el hipotiroidismo autoinmune, o también conocida como hipotiroidismo de Hashimoto. Ya, esta es una afección en la cual el sistema inmunitario crea anticuerpos que dañan la glándula tiroidea. Con el tiempo, la capacidad de la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas a menudo se deteriora y conduce a una disminución gradual de la función. Y finalmente a una tiroides hipoactiva, es decir, a un hipotiroidismo. Las causas, no se sabe por qué ciertas personas producen anticuerpos antitiroideos, aunque esta tiende a ser hereditaria. La tiroiditis de Hashimoto también puede ser causada por una infección, como un virus o una bacteria. Con respecto al cuadro clínico, no hay signos o síntomas que sean exclusivos de la tiroiditis de Hashimoto. Los pacientes desarrollan los síntomas comunes, ¿no?, de un hipotiroidismo, como los vimos anteriormente. En algunos casos, la inflamación hace que la tiroides sea grande o se presente bocio, como explicaron anteriormente nuestros compañeros, lo que en raras ocasiones esto puede causar molestias en el cuello, dificultad para tragar. Y también existen síntomas más asociados a otras enfermedades autoinmunitarias que están asociadas a la presencia de hipotiroidismo de autoinmune o la de Hashimoto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico aquí, además de observar signos de hipotiroidismo primario, como la TSH elevada y una tiroxina baja, se deben realizar también pruebas de anticuerpos en sangre, especialmente los anticuerpos antiperoxidasa, que en este tipo de hipotiroidismo suelen estar elevados. También los anticuerpos antiglobulina. El tratamiento. El tratamiento. Para los pacientes con anticuerpos antiperoxidasa tiroideos, pero que tengan TSH y T4 libres normales, estos no suelen requerir tratamiento. Pacientes que tengan estos anticuerpos elevados, pero con TSH ligeramente elevada, también no requieren tratamiento, sino repetir la prueba después de 3 a 6 meses. Y los pacientes que tengan anticuerpos elevados y una TSH elevada con la presencia de tiroxina baja, es decir, un franco hipotiroidismo ya manifiesto, se debe iniciar el tratamiento con levotiroxina. También es importante mencionar que la mayoría de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto requieren tratamiento de por vida con levotiroxina. ¿Preguntas que tengan sobre Hashimoto? Retroceda a la diapositiva anterior. Ya, ahí está bien. El diagnóstico al final, o sea, una tiroiditis, un Hashimoto, que es un hipotiroidismo de origen autoinmune, al final es un hipotiroidismo y no deja de ser un hipotiroidismo de base, por lo tanto el tratamiento va a ser igual. O sea, el tratamiento va a seguir siendo el uso de medicación, que es levotiroxina. Los anticuerpos presentes, esto es algo que tienen que recordar, no son iguales a dar tratamiento al paciente. O sea, que el paciente tenga anticuerpos presentes no significa que tenga que empezar medicación si el perfil tiroideo está normal.
Hay un grupo de pacientes que tienen anticuerpos presentes y nunca llegan a tener la enfermedad, como hay otros que tienen anticuerpos y evolucionan en su enfermedad y requieren medicación. Entonces, el anti-TPO, principalmente, porque ese es el marcador de Hashimoto, indican un factor que me puede indicar probablemente la evolución de la enfermedad a corto o largo plazo, por lo tanto hay que hacer más seguimiento en ese paciente. Pero solo cuando yo tenga realmente un perfil tiroideo alterado, yo empezaré medicación. Caso contrario, no se da medicación por los anticuerpos. Ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿Ok? Sigan nomás. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que es el hipotiroidismo iatrogénico. Pensamos en un hipotiroidismo iatrogénico en presencia o pacientes que se someten a un tratamiento con fármacos que van a interferir en la producción de las hormonas tiroideas, también en pacientes que se someten a alguna cirugía o a radiación externa. En relación al hipotiroidismo secundario a medicamentos, este va a ser el hipotiroidismo producido por fármacos antitiroideos usados durante el tratamiento de un hipertiroidismo. Aparece generalmente debido a sobredosis de dichos fármacos y tratamientos prolongados. Entre los fármacos causales vamos a encontrar el metimazol, el propiltiuracilo, la amiodarona y el litio, los cuales van a interferir en la fase de síntesis de las hormonas tiroideas. En cuanto a la amiodarona, este va a causar la inhibición de la síntesis de las hormonas tiroideas producto del exceso del yodo intratiroideo, lo que se conoce como el efecto de Wolff-Chaicot que habían mencionado nuestros compañeros. Esto tomando en cuenta que un comprimido de amiodarona de 200 miligramos va a exceder 50 veces la dosis diaria recomendada de yodo. También tenemos otros fármacos como es la colestiramina o las sales de hierro que van a interferir en la absorción, mientras que la carbamazepina y la rifampicina van a aumentar el metabolismo de las hormonas tiroides. En relación al hipotiroidismo postquirúrgico, la frecuencia de este va a depender de la extensión de la cirugía, de la funcionalidad del remanente tiroideo y también de la presencia de tiroiditis. Ahora tenemos el hipotiroidismo secundario a radiación externa del cuello. Generalmente, esta radioterapia es utilizada para el tratamiento de enfermedades malignas y se usa en dosis mayor a 25 grays. Esta va a causar el hipotiroidismo debido a una destrucción del tejido tiroideo. Es frecuente luego de radioterapia en pacientes con linfoma de Hodgkin, leucemia, anemia plástica, tumores del cerebro o también trasplantes de médula ósea. Ahora vamos a hablar acerca del hipotiroidismo central, el cual se puede dividir en secundario y terciario. El hipotiroidismo secundario va a ser la deficiencia o la falta de secreción de TSH por un defecto a nivel de la adenohipófisis. Puede deberse a un tumor a nivel de la silla túrgica, adenomas hipofisiarios, enfermedades inflamatorias o infiltrativas, una lesión de origen vascular, traumatismos o lesiones iatrogénicas como irradiación o cirugía, y también puede haber defectos genéticos específicos, por ejemplo, mutaciones en los genes de la subunidad TSH-beta. En relación a la clínica, a más del cuadro clínico de la afectación tiroidea, que ya se mencionó anteriormente, se agregarán manifestaciones de insuficiencia adenohipofisiaria, principalmente manifestaciones por falta de las hormonas de la hormona gonadotropina y también de la hormona adrenocorticotrófica. Cuando hay deficiencia de lo que es la hormona adrenocorticotrófica, al presentarse insuficiencia suprarrenal habrá marcada astemia, hipotensión ortostática, síntomas de hipoglucemia, crisis de shock, habrá también una pérdida del vello corporal, anorexia con desnutrición y también va a ser muy característico la piel pálida.
Cuando hay una deficiencia de la hormona gonadotropina, en una mujer generalmente se sospecha de hipotiroidismo secundario en presencia de amenorrea más que de una menorragia. Y en cambio en los hombres va a ser muy característico lo que es la disfunción eréctil. Si es que llega a existir una patología, la tumoral con crecimiento hacia arriba, hacia el cerebro, se va a comprimir lo que es la vía óptica, produciendo hemianopsia heterónima, que es la pérdida de las mitades de los campos visuales de lados opuestos. También se presentarán signos de hipertensión intracraneal, como son la cefalea, los vómitos y también edema de papilas ópticas. Ya, ahora el hipotiroidismo terciario. Este se refiere a la ausencia o déficit de la hormona liberadora de tirotropina o TRH por alteración a nivel del hipotálamo. Como habíamos visto, el hipotiroidismo secundario es una alteración en la hipófisis. En cambio, este terciario ya es una afección a nivel del hipotálamo. Esto hay que tener en cuenta. Como factores etiológicos encontramos neoplasias, enfermedades inflamatorias infiltrativas. También puede ser una lesión en el tallo hipoficiario. También puede haber mutaciones específicas como en el gen del receptor del TRH. Ya, con relación a la clínica, el paciente agregará manifestaciones hipotalámicas, a más de las tiroideas y las hipofisiarias. Así vamos a encontrar manifestaciones neurológicas focales, también hipertensión intracraneal, diabetes insípida. Debido a una secreción exagerada de la hormona antidiurética, veremos cefalea, cambios en el carácter, anorexia. También se pueden presentar náuseas, convulsiones, edema de las papilas ópticas. Adicionalmente se agregará hiperfagia, trastornos del sueño e hipertermia. Creo que avanzó una. Ahí está. Ya, en relación al diagnóstico del hipotiroidismo secundario o terciario, este se hace ante la presencia de concentraciones de T4 libre bajas y una TSH que va a estar normal o baja. En relación al tratamiento, la mayor parte de los pacientes van a recibir un tratamiento sustitutivo con lo que es la levotiroxina, con dosis adaptadas de forma individual. El tratamiento debe empezarse de forma precoz para así evitar secuelas neurológicas. Es posible que en los niños las dosis necesarias sean algo más elevadas, dadas las necesidades que ellos tienen, porque debido a que están en la etapa de crecimiento y desarrollo. Los principios del tratamiento del hipotiroidismo terciario van a ser la sustitución de la hormona que falta. Mientras que cuando hay un problema a nivel de la hipófisis, esto ya nos vamos más hacia una terapia de reemplazo de glucocorticoides. Ahora pasamos a... ¿A qué se refiere con sustitución o reemplazo con corticoides? Debido a que en este hipotiroidismo secundario está afectada la hipófisis y esta es importante en la secreción de la hormona corticoide, y por eso va a estar disminuido. El hipotiroidismo secundario es hipotiroidismo, la secreción es tiroidea, no tiene que ver con la parte de lo que la CTH, la secreción de cortisol. Tiene una relación, sí, o sea, y sí es importante hacer una evaluación de la parte corticoide antes de empezar el tratamiento del hipotiroidismo. Eso es importante, pero de ahí terapia de reemplazo con glucocorticoides directamente en todo secundario no se realiza. Eso hay que tener cuidado, ¿ok? Eso es un adyuvante, eso es algo adicional. Por ejemplo, si tengo un hipotiroidismo secundario, estoy pensando en sí que es un problema a nivel hipofisario,
Y puede haber consecuentemente una deficiencia de otras hormonas, justamente de la que produce cortisol o de la que estimula la producción de cortisol. Entonces, a veces los hipotiroidismos pueden ocultar, digamos, de cierta manera, una insuficiencia adrenal porque la hormona tiroidea metaboliza el cortisol, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un hipotiroidismo, probablemente la insuficiencia adrenal tal vez no se manifieste en cierto grupo de pacientes debido a que no tengo hormona tiroidea para metabolizar ese cortisol, ¿ya? Ahora, ustedes se imaginen, si dan levotiroxina, ustedes van a dar un metabolizador del cortisol y por lo tanto el paciente va a manifestar una crisis adrenal, si es que no es descubierta antes de iniciar el tratamiento. En eso se basa lo que es el uso de corticoides adyuvantes en caso de que yo tenga los dos problemas, pero no necesariamente, o sea, dar corticoides directamente en un hipotiroidismo secundario, ¿ya? Lo que la idea era esa, pero en sí no es corticoides a todo hiposecundario, ¿ya? Pero debo investigar deficiencia de cortisol antes de empezar a reemplazar con levotiroxina si yo tengo un problema de hipófisis, ¿ya? El concepto más bien iría por ahí. Pablo levantó la mano. Sí, Doc. Mencionan que una de las causas de hipotiroidismo secundario es la presencia de adenomas. ¿Cuál sería el mecanismo? Porque tenía entendido que más bien son el hipertiroidismo por adenomas. Ya, tenemos lo que es el adenoma productor de TSH, que es muy raro de encontrar en la práctica clínica y consecuentemente, o sea, te va a provocar un hipertiroidismo porque es TSH tumoral y no tienes retroalimentación. Y tienes el tumor de hipófisis no funcionante que lo que te va a hacer es comprimir las células tiroides y las van a destruir o hipofuncionar las mismas. Entonces los cuadros serán diferentes. No sé si me hice entender ahí. Sí, Doc. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Recuerden los rangos para el diagnóstico, ¿no? En el hipocentral el TSH puede estar normal o puede estar disminuido. Lo que cuenta en ese caso es de la valoración del FT4. Si ustedes tratan a un paciente de este tipo, el TSH no cuenta, porque al final va a estar normal o disminuido desde el inicio del tratamiento. Lo que ustedes se van a fijar al momento de tratar es en la fracción de T4. El T4 lo que tiene que estar normal para considerar que ustedes están compensando bien al paciente. A diferencia del hipotiroidismo primario, en el cual el TSH sí es un objetivo de control para ver que el paciente esté bien controlado. ¿Ya? Entonces es importante también de diferenciar al momento de tratar. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Ya, de momento vamos a quedarnos ahí el día de hoy, ¿ok? Vamos a continuar el próximo miércoles para acabar esta parte, porque vamos a ir por subclínico, que sí es una parte importante, y luego continuamos con el resto, ¿ok? Nos vemos el próximo miércoles. Doc, antes de que se vaya, quería hacerle una pregunta. ¿Será posible que los días jueves podamos adelantar las clases a las 2? A las 2. Por mí no habría problema, si ustedes pueden, ¿sí? Sí, Doc, es más para poder ir a las rotaciones en la tarde que usted nos había mencionado. Ah, claro, si quieren hacer eso no habría problema. Sí, lo pueden hacer, puede ser a las 2. Ya, muchísimas gracias. Pueden, no hay problema, listo. Nos vemos entonces de aquí el miércoles en todo caso. Sí, gracias, Doc. Listo, buena tarde. Gracias, Olga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Yeah.